bien, estamos ya de vuelta con el doctor Mario Cavani, quien ha venido a hablarnos de las manchas en el rostro. ¿Por qué aparecen esas benditas manchas? Así es la vida, todo nos va a dar alguna vez. El doctor es muy realista y a mí me encanta que hable con la verdad. Es un tema de embarazo, de hormonas, de edad, de manchas a causa del sol, el ambiente. ¿Por qué aparece? Por el sol, por la edad, por el ambiente. Todas las anteriores. Todas las anteriores, sí. Ya. ¿Y en mujeres de qué edad suelen darse con mayor frecuencia, por ejemplo? A ver, a partir de los 35 años hay que cuidarse más porque aumenta la cantidad. Y entre los 15 hasta los 25, la mujer le encanta la playa, se sale en el sol. Y de los 35 a los 40 vas a ver qué pasó porque estuvo en la playa tanto tiempo y por qué se comienza a manchar. Ahí van a entender por qué. ¿Por qué? ¿Y por qué a los 20 años no le hacíamos caso a la mamá cuando nos decía ponte bloqueador? Porque creemos que vamos a tener una piel linda toda la vida, ¿no es cierto? ¿Tenemos imágenes? A ver, ¿podemos compartirla? Ahí están, ve, ese tipo de manchas. Hay manchas en la cara, esas manchas demoran en salir porque demoran en llegar. O sea, demoran en desaparecer porque demoran en aparecer, justamente. ¿Y ahora? Una piel limpia con una piel manchada, por ejemplo, es clásico. ¿Y puede eliminarse? Con lesiones. Se eliminan y se mejoran. A veces demora mucho tiempo, a veces poco tiempo. Depende de cuánto demora. Yo diría que una mancha y una cicatriz demora tanto como formarse, en salirse. Es un equivalente. Es un equivalente. Como todo en la vida. ¿Y las manchas del embarazo, por ejemplo? El melasma, ¿Son parecidas a esas? Acabado el embarazo, el melasma aparece y se mantiene mientras está la alteración hormonal. Cuando la hormona se estabiliza, otra vez vuelve a ser normal la paciente. Con un lifting, con un peeling fuerte, ¿podemos desaparecer esas manchas? Pero con cuidado. Cuando la piel es muy blanca, es mejor un peeling fuerte. Cuando la piel es trigueña o más oscura, un peeling suave. Y uno va probando y va aumentando el peeling cada vez más hasta que uno sienta cómo es la piel del paciente y al final uno puede hacer peeling fortísimos. Pero hay que comprobar probablemente cómo comienza la piel del paciente. Ahora, ¿podemos, por ejemplo, ver una piel muy manchada en un rostro? ¿Podría llegar a ser algún tipo de cáncer? Las pieles muy blancas, las muy claras, que tienen poca protección del sol, porque son muy claras justamente, no tienen melanina que las protegen, es fácilmente con ultravioleta que cae en la cara que se puedan manchar. Nuestra abuelita es más difícil que le dé cáncer, porque había mucho ozono en esa época. Con los sprays que tenemos ahora, con las refrigeradoras, con muchas cosas que tenemos ahora que eliminan el ozono, y con mucho CO2 de nuestros carros que están nuevos, importados o usados o lo que sea, acaban con el ozono y por lo tanto ya han acabado, y hay muchos huecos de ozono en el mundo. Dime, quiero salirme un ratito a hacer un paréntesis, ¿qué es lo que elimina el ozono? Yo no sabía que solo los sprays. No, el ozono es un compuesto por el cual es neutralizado en base a otros elementos. Claro. Por ejemplo, las eliminaciones de CO2, por ejemplo, los carros. Ay, no solamente son los sprays, porque yo dije en casa se acabaron los productos en spray, porque quiero, incluyendo esos, no quiero que la capa de ozono en nuestro mundo se siga destruyendo. No, son muchísimos los compuestos gaseosos que unidos con el ozono, con el O3, que eso rápidamente, O3 es un oxígeno O2 más una molécula de oxígeno, claro. Son O3. Ese O3 tiene dos moléculas de oxígeno muy estables, que un oxígeno, y uno extremadamente inestable, que salta para todos lados. Es tan inestable que cualquier molécula que se una a ese oxígeno la va a enlazar. Entonces todas las moléculas que salen de la superficie, que ahora tenemos infinidad, fábricas, mineras, carbón, CO2 de los carros, de los trenes, aviones, barcos, etcétera, etcétera, que la industrialización nos ha creado, se liberan a la atmósfera y ese oxígeno único, libre, que es trivalente, se une a todos ellos. Por lo tanto, se destruye. Deja de ser O3 para ser oxígeno por un lado y ese OO se a otro lado. Y la capa se empieza a destruir. Bueno, sí. Pero ¿por qué quería explicar eso? ¿Por qué quería dejar que el doctor lo explique? Estamos hablando, obviamente, de problemas mayores y un tema cultural, un tema de que tiene que ya las autoridades tomar conciencia de ello. Y nosotros como ciudadanos también. Pero es como una cadena, pues. Es una cadena. Si nosotros no tomamos conciencia de eso, la capa de ozono empieza a abrirse, los rayos del sol empiezan a introducirse con más fuerza, el daño solar empieza a aumentar. Nosotras creemos que seguimos en los años 20 o principios de siglo, donde nuestra abuelita, por obra y gracia y milagro de Diosito, no le pasó nada, pues porque en esa época no existía el daño tan terrible que existe hoy con el ingreso de estos rayos solares. Y por eso que Diosito ahora nos obliga a que usemos la ciencia para compartir lo que hemos perdido en la parte de ecología. Entonces ya hemos sido capaces de desagregar nuestro universo.
Hemos agregado nuestro planeta y lo estamos ya haciendo que perfore la superficie, los rayos ultravioletas que estaban protegidos por esa capa. Diosito lo hizo así, ya se acabó esa protección. Tenemos ahora que crear otro mecanismo por el cual nos protejamos de eso. Los filtros solares, para evitar que nos manchemos tanto, ¿no? Y cuando la mancha es muy intensa y la piel es muy blanca, entonces el cáncer del que viene ya no es una mancha. Ay, Dios mío, ¿qué pasa con las mujeres o con los hombres que nunca se tratan una mancha? ¿Puede ser mortal? Si no tratas la mancha, puedes quedarte manchado de por siempre y te dicen la manchada o el manchado o el lunarejo. O el lunarejo, sí, claro que sí. Pero en el caso de que esa mancha adquiera satelitismo, adquiere elevación, comienza a picar, hay que empezar en un lunar y puede ser un lunar maligno. En esos casos hay que ya hacer otra medida, eliminar la mancha, pero ya con toda la base encima, radiofrecuencia, láser, cirugías, que nos puede eliminar esas manchas peligrosas a veces. ¿Una cirugía puede eliminar al 100% una mancha? Sí, pero cuando es mancha superficial no es para qué tanto una cirugía. Un peeling químico, un peeling mecánico, una abrasión, un láser suficiente para poder eliminar la mancha sin necesidad de llegar a temas mayores. Muy bien, entonces, para todas las mujeres que nos están mirando, ¿a qué especialidad o a qué especialista debemos ir para poder tener un diagnóstico real? Bueno, para mis colegas, que son cirujanos plásticos, yo diría cirugía plástica. Claro. Y para mis colegas que son dermatólogos, yo diría dermatólogos. Los dos somos capaces de poder ver manchas y tratarlas realmente, ¿no? Y en cirugía, algunos dermatólogos estéticos y todos los cirujanos plásticos podemos tratar esas manchas rebeldes que pueden ser consideradas a veces premalignas o malignas. Es verdad, y bueno, ya el doctor te dirá, pues, si esa mancha de repente apareció por el sol, por un embarazo, por tantas razones que ya usted dijo al principio, ¿verdad? Exacto. Y eso sí, protéjanse del sol, por favor. El mundo es lindo en el verano, pero cuídense del sol con un buen bloqueador, que no sobrepase los 100, que no sea muy intenso. ¿Qué número? Ahí viene el problema. A ver, óxido de titanio más de 30 o 40. Puede cerrar los poros y para gente que tiene acné le puede aumentar el acné. Entonces hay que no solamente dar un bloqueador de acuerdo a un cosmético, sino más bien de acuerdo a un médico que le autorice. O sea que el bloqueador también hay que buscarlo de acuerdo a cada caso. Y se recomienda, o en todo caso se ha recomendado. No es que yo vaya y compre mi bloqueador número 50. Porque puede ser que se ponga uno muy alto en el párpado y acabe irritándole el párpado, si es muy intenso, por ejemplo, tiene mucho alcohol. O un gel, por ejemplo, que es mejor, más natural y más neutro y no produce tanto acné o tanto comedón, por ejemplo, post la aplicación de esos bloqueadores. O tal vez, en lugar de unos 100 o 70 o 50, uno 35 simple, más sencillo, que no tenga óxido de titanio, por ejemplo, otras cosas que bloquean, y se pongan 2 o 3 veces al día. 8 de la mañana, 2 de la tarde, puede ser menos fuerte, menos intenso, cierra menos los poros, pero a la vez lo reprotege nuevamente con las aplicaciones en lugar de una sola día. También puede ser, ¿no? Hay un equilibrio de esto. Muy bien, así que ya lo saben, hasta para comprar y aplicarse un bloqueador debemos consultar a un especialista. Mire, cada día se aprende algo nuevo en el programa. Muchísimas gracias, Doc.